de grabar. Bueno, seguimos. A la vez, voy a crear otro deslizador para el otro tipo de funciones, en donde tengo un valor entre 0 y 1. Le voy a poner 0,1 porque no puede valer 0. Oh, es cierto que... A 0,99. Incremento 0. Ahí creé otro deslizador, el b. Voy a generar una función que sea logaritmo en base a ese número b de x. Ahí lo graficó el verde. Voy a apagar esta, total. ¿Se ve la curva verde? Estaría haciendo un logaritmo, está, un logaritmo en base 0,1 de x. Ahora, si yo le voy cambiando el valor, fíjense que cuanto más se acerca al valor 1, más se abre la curva. Cuanto más se acerca al valor 1, más se abre la curva. Y cuanto más chiquito, cuanto más se acerca al valor 0, más se cierra. ¿Se ve? Baja, dobla abruptamente. ¿Se ve eso? Fíjense, si yo voy a 3, bueno, a 2, es más fácil. A 2, y acá voy a base 1/2, o sea, 0,5. Fíjense que quedan con esa simetría axial con respecto al eje X. Si yo esta la muevo a 4, ¿a cuánto tendría que mover la otra? Esta. A un cuarto. A un cuarto, que es 0,25. Ah, no me va a saltar porque puse el incremento de 0,1, entonces me salta de 0,2 a 0,3. Bueno, pero no importa, se entendió la idea. Bueno, acá ustedes pueden ir viendo eso. Entonces, si la base del logaritmo está entre 0 y 1, la función va a decrecer, y cuanto más cerca de 1 esté, esa base, que sea 0,8, 0,9, un número cercano a 1, la curva es más abierta, es más suave. Cuanto más cerquita la base al valor 0, hace una curva mucho más cerrada. Y con las otras pasa al revés. Voy a apagar, perdón, la verde. Con estas pasa al revés. Cuanto mayor es la base, hace curva cerrada, y cuanto más me acerco al 1, cuanto más chiquito es en este intervalo, la curva se va abriendo. Bueno, eso tiene que ver con función logarítmica. Antes les había dicho qué pasaba o cómo podíamos comparar. Por ejemplo, nosotros recién graficamos logaritmo base 10 de x. Ahora les pregunto si tuvieran esta función, logaritmo en base 10 de x más 1, por ejemplo. No va a ser la misma. Entonces, para empezar, para el dominio, siempre, ¿qué cosa tiene que ser mayor que 0? El argumento, no la x sola, ¿entienden? Acá porque el argumento es la x sola. Entonces, para calcular el dominio, y si tenemos una función del tipo logarítmica, tenemos que ponerle la condición al argumento, o sea,
el argumento, toda la expresión que tengamos ahí, debe ser mayor a 0. Eso significa que la x tiene que ser mayor a menos 1. O sea, en esta función, el dominio es el intervalo de menos 1 a más infinito, ven que no es el mismo. Porque la condición está sobre el argumento. El tema es que acá el argumento era la variable x. Pero si tenemos otras cosas, hay que tomar toda esa expresión y plantear esta desigualdad. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, acá, si yo quiero calcular conjuntos de ceros, es pensar, tengo logaritmo en base 10 de x más 1, tiene que ser igual a 0. Esto significa que 10 a la 0 tiene que ser igual a x más 1. Esto nos da 1, paso este 1 restando, o sea que en x igual 0 voy a tener la raíz de esta función. Entonces, conjunto de ceros va a ser un conjunto discreto de un solo elemento que va a ser de 0. Entonces, ¿qué va a suceder con esta función? ¿A dónde va a tener la asíntota? ¿La va a tener en y? ¿Dónde va a tener esa asíntota vertical? ¿A dónde piensan que la puede tener? Para empezar, tenemos el punto 0, 0 que pertenece a la función, porque para x igual 0 la función nos da 0. O sea que en y no voy a poder tener una asíntota, porque fíjense que ahí ya estoy teniendo un punto de la función. Y va a coincidir con la ordenada logaritmo. No tiene asíntota. Sí toca Fíjense, a los dos. Fíjense en dominio. El dominio son los posibles valores de x. O sea, yo voy a poder tener valores de x de menos 1 hasta acá. En menos 1 va a estar esa asíntota que antes la teníamos en y. O sea, esta función va a ser una cosa así. Vamos a asignarle algún valor más como para poder calcularla. Vamos a ponerle menos 0,5 y 1. Entonces, en 1 hacemos, esto sería logaritmo en base 10 de 1 más 1. Porque estoy poniéndole a la x 1. O sea, logaritmo en base 10 de 2. Eso nos da el 0,3. Y vamos a asignarle menos 0,5. Para tener una referencia. Entonces en 1 ya sabemos que está por acá. Vamos a ponerle en 2, en 3. En menos 0,5 significa que tengo que reemplazar la x por menos 0,5. O sea, me va a quedar logaritmo en base 10 de menos 0,5 más 1. O sea, 0,5 positivo. Logaritmo en base 10 de 0,5 nos da menos 0,3. O sea que para este valor va a estar por ahí. Podríamos averiguar en menos 0,9, por ejemplo, que está cerca de menos 1 acá a la derecha. Entonces, acá nos quedaría logaritmo en base 10 de menos 0,9 más 1, que nos da 0,1. Y esto nos va a dar menos 1. O sea que va a estar por acá. Bueno, y ahí pueden ir completando, ¿no? Cuanto mayor puntos tomen en la tabla, más preciso va a ser.
¿Cómo va a quedar este gráfico? Y va a ser una cosa así. Va a tener la asíntota que antes tenía en el eje Y, la va a tener en -1. Va a tener la raíz en 0 y va a ir creciendo muy suavecito. Si la comparamos, fíjense, va a ser la misma gráfica, pero corrida horizontalmente. Vamos a apagar todo esto, que no lo necesitamos. Qué mal me anda el mouse cuando la computadora se pone a grabar la clase de la anterior, que se queda grabando un tiempo. Se pone todo lento. Bueno, lo voy a ingresar de acá. Logaritmo base 10 de X, que fue la primera que graficamos. Ahí está. Esta sería la primera que graficamos. Le hago mucho zoom. Y ahora voy a ingresar logaritmo en base 10, pero de X más 1. O sea, dentro del argumento le pongo X más 1. ¿La ven? La hizo en gris. Esperen que... Vamos a rezarle esto. Ahí se ven. La azul era la original, logaritmo base 10 de X. Y la rosa es logaritmo en base 10, pero de X más 1. ¿Vieron en geometría la traslación? Acá sería que al hacerle el argumento X más 1, lo que genera es una traslación de una unidad hacia la izquierda. Eso le genera a la función, pero bueno, no importa, se los cuento. Sí, lo mismo en álgebra igual. Ah, bueno. Entonces, con respecto al original, si bien el logaritmo es de la misma base, al tener distintos argumentos, genera cambios en la gráfica de la función. No es lo mismo tener de argumento la X sola que tener de argumento X más 1. Si acá le hubiésemos puesto X más 2, ¿qué piensan que pasaría con respecto a la de X solo? Y se corría 2 lugares más, 2 unidades para acá. Se va a correr 2 unidades, fíjense. Si yo le pongo... ¡Ay, Dios! Me puse de teclado mientras graba. Ahí estamos. ¿Ven? Se corrió 2 unidades. La asíntota vertical pasa a estar en -2. Si le ponemos más 2, se va a correr 2 unidades, pero en vez de a la izquierda, a la derecha. Bueno, no me responde. No es que... ¿No tendrías que poner -2, profe, para que se corra para el otro lado? Es que eso quise hacer. Ahí está. ¿Ven? Genera un desplazamiento horizontal de la original. O sea, tiene la misma curvatura, pero está corrida 2 unidades, a la izquierda o a la derecha, dependiendo la operación que tengamos ahí adentro. Y de función logarítmica no hay mucho más, digamos. El tema de la positividad y negatividad no se estudia como en las polinómicas con la inecuación y...
y todo eso. En realidad acá ustedes calculan el dominio a partir del argumento que tengan, que tienen que plantear que el argumento debe ser mayor que 0, eso les va a condicionar los valores posibles para x, les va a generar el dominio. Luego calcular la raíz, y no mucho más. Siempre tiene esta misma forma. Ustedes después pueden sí armar una tabla con varios valores como para que la gráfica sea lo más aproximado posible a la realidad, a lo que es. Pero no hay muchísimas cosas para estudiar. Y lo otro a tener en cuenta es esto de si la base del logaritmo es mayor que 1, por ejemplo esta que es 10, que me va a dar este tipo de curvatura creciente, y si la base está entre 0 y 1, me va a dar una logarítmica decreciente. Son las únicas cositas a tener en cuenta. Bueno. Estamos en 3:30 casi. Lo que nos quedaría por ver es la función exponencial. Esperen que... ¿Nos va a mandar algo, profe, ahora de esto para hacer? O para ver, digamos. No, para hacer de... Por ahí les mandé no, para practicar, digamos, más que nada. Ah, sí. Obligatorio, no, subir material. Material sí, les voy a subir, pero obligatorio les voy a dar una ecuación. Una ecuación logarítmica para que hagan. Pero sí, les voy a subir también como un resumen teórico de todo esto. Y siempre sepan que tienen que, digamos, aprovechar ese libro que les subí hace un montón como para profundizar todo, ¿no? No es que haya cosas adicionales, pero sí el libro tiene un montón de ejemplos resueltos paso a paso, que también es una herramienta grande para que ustedes puedan practicar sin mirar ese paso a paso, y después tienen la oportunidad de chequear que lo que hicieron está bien o no. ¿Se entiende? O sea, ustedes ahí en ese libro tienen un montón de ejemplos resueltos. Entonces, si se quieren poner a practicar, pueden agarrar cualquiera de esos ejemplos sin mirar la resolución, se lo ponen a hacer y después lo comparan. Pero hay un montón. Miren, ahora les voy a... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, x más 1, si es positivo, corre a la derecha. Si es x más 2, corre a la izquierda. Lo que habías hecho en el gráfico. No, vos me estás diciendo, justo me estás diciendo lo mismo, o sea, me estás diciendo x más 1 y x más 2, los dos son positivos. O sea, si yo tengo en el argumento esto, me corre una unidad, a la izquierda una unidad. Si vos tenés logaritmo en base 10 de x más 2, corres a la izquierda 2 unidades. Y si vos tenés logaritmo en base 10 de x menos 2, perdón, corres a la derecha 2 unidades. Ahí está, gracias. Esto de los corrimientos pasa también en función cuadrática. Por ejemplo, si ustedes comparan
esta, que es la básica, y la comparan con esta, y la comparan con esta, y la comparan, por ejemplo, con esta, y con esta, son todas la misma parábola corrida. Esta va a estar centrada con el vértice en el 0, 0. ¿Están de acuerdo? Para x igual 0, la función vale 0, no tiene término independiente, o sea que corta en 0, y coincide con el vértice. Esta es una parábola tipo así. Si ustedes la comparan con esta, ¿en qué valor va a tener la raíz? En 1. En 1. Va a ser la misma curva, va a ser una raíz doble, por lo tanto ahí tiene el vértice, acuérdense que rebota, en 1. O sea, la corrí a la derecha una unidad. Esta va a ser la misma curva, pero con el vértice en 2. O sea, la corrí 2 unidades a la derecha. Y estas van a ser la misma, pero corrida a la izquierda. Porque ¿dónde va a tener acá el vértice? Lo va a tener en -1. Así que me viene acá. La corro a la izquierda. Bueno, eso pasa también en las funciones cuadráticas, esto del corrimiento horizontal. ¿Qué les iba a decir algo? Ay, no me acuerdo. Pasa. Antes de la pregunta, les iba... Ay, Dios. Me Función exponencial. A la altura del año nos pasa todo, profe. Sí. Antes de función exponencial. Les voy a dejar el final que tomé en marzo. Van a ver un solo ejercicio que no lo van a poder hacer, pero con lo que explique la semana que viene sí. Que es el 1, el problema 1, porque tiene función módulo. Esta materia tiene tantos temas, porque tiene muchos temas, que siempre a la hora de armar el final, yo elijo. Es imposible que tome todo. No hay chance de que tome todo. Entonces, ustedes en ese final quizás van a ver función polinómica, no van a ver por ahí ningún... En el final de marzo creo que no tomé homográfica porque elegí polinómica, pero eso no significa que quizás en el final de ahora tome homográfica y no tome cuadrática, por ejemplo. O sea, yo cuando armo el examen, inevitablemente tengo que elegir, porque si no se hace un examen de 5 horas si tomo todo. Entonces, yo lo subo como para que ustedes tengan un modelo, pero no significa para nada que yo vaya a tomar eso, ¿sí? O sea, cuando yo lo armo, elijo. Por ejemplo, de la parte teórica, por así decirles, puedo en algún examen tomar la deducción de Bhaskara. En otros exámenes tomé la demostración de la condición de las pendientes de las rectas perpendiculares, que son opuestas e inversas a la vez. En otro examen pude tomar, por ejemplo, a partir de la forma polinómica de una función cuadrática y de la forma canónica, deducir la fórmula del vértice. Por decirles algo, ¿entienden? O sea, es imposible que en un examen yo les tome todo, no hay manera. Entonces, si ustedes miran el examen y dicen, no hay función logarítmica, no significa que no en ese examen no había nada de función logarítmica, pero había de otras. Bueno, en ese examen van a ver esto de función módulo, que puede estar o puede que no.
como cualquiera de las otras, porque son tantas que tengo que elegir. O sea, no puedo tomar más de 3 problemas de funciones. Entonces, tengo que elegir o una cuadrática, o una homográfica, o una polinomial, ¿entienden? Pero tengo que elegir, no puedo tomar todo. Pero bueno, se los dejo como para que tengan ahí una referencia o para practicar. Si en algún momento lo quieren hacer o tienen alguna duda, me pueden mandar la foto y me hacen la pregunta que necesiten con el momento que estén preparando al final, ¿no? No hay problema. Y lo otro que les iba a subir, el segundo parcial del año pasado, también como para que tengan una referencia, pero no, como para que tengan así ejercicios para practicar. Pero tienen un montón igual, con lo del libro. Y también acá yo tengo una parte teórica muy resumida de estas dos funciones, de la logarítmica y la exponencial, que eso se los voy a escanear. Porque tienen 2, 3 carillas, o sea, es bien resumido, para que les quede todo esto que estuvimos viendo ordenado. Bueno, vamos a ver función exponencial. Función exponencial es del tipo una base cualquiera, vamos a llamarla A, y con la variable en el exponente. De vuelta, al igual que el logaritmo, esta base A debe pertenecer, vamos a escribirlo así, entre 0 y 1, unión 1 más infinito. Lo mismo que en el logaritmo. ¿Por qué? Porque si la base es 1, no sería función. O sea, todo me da, en realidad, todo me va a dar, valga lo que valga x, me va a dar 1. O sea, no se comporta como una exponencial, se comporta como una constante. Si la base es 1. Ahora, si la base tiene otro valor, ahí sí va a ir modificando su comportamiento a diferentes valores de x. Ay, perdón, no doy más. Me imagino que ustedes están igual. Bueno, vamos a... Sí, es tremendo. Yo ya no puedo más. Además no puedo ver más la computadora, la odio, pero bueno. Zombies, todos zombies. Sí, es agotador. Bueno, pregunta. ¿La x puede tomar cualquier valor o tiene alguna restricción como en el logaritmo? ¿Se acuerdan que en el logaritmo el argumento tenía que ser mayor a 0? Acá, ¿puedo asignarle valores negativos? Sí, profe. Sí, en esta no hay problema, así que el dominio de esta función son todos los números reales. Vamos a elegir una en particular, por ejemplo, 2 a la x. Ahí me empieza la cuenta regresiva. Bueno, 2 a la x. ¿Qué harían? Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la ordenada al origen, es f en 0, no tienen ningún tipo de problema, hacen 2 a la 0. ¿Cuánto da? 1. Bueno, si quieren calcular el conjunto de ceros, era igualar la función a 0. Entonces tengo que plantear, ¿para qué valor de x? 2 a la x nos da 0. ¿Qué opinan? ¿No hay solución, profe?
no existe x tal que 2 a la x nos dé 0. Por lo tanto, no va a tener raíces. No tiene raíces. El conjunto de ceros es conjunto vacío. Armamos una tablita. Esta es fácil, es mucho más fácil que la logarítmica, porque es simplemente meter el número que pongamos en la x en el exponente y hacer la cuenta. Y además eso también en la calculadora no hay problema. Está la tecla en todas. Entonces, vamos a asignarle valores. Por ejemplo, menos 2. La i va a ser 2 a la menos 2. ¿Esto cuánto es? Un cuarto. ¿No? Vamos a asignarle menos 1. Es 2 a la menos 1. Esto es un medio. Vamos a asignarle 0. 2 a la 0, que ya lo hicimos, es 1. Vamos a asignarle 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. Vamos a tratar de trasladar esto a un par de ejes y ver qué sucede. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos en menos 2, 0,25. Vamos a hacer unas unidades grandecitas. Menos 2, 0,25. En menos 1, 0,5. En 0, 1. En 1, 2. 1, 2. En 2, 4. Perdón, me confundí acá. Porque el 1 está acá. En 2, 4. 2, 3, 4. 1, 2. Acá. Ya si vale 3, se me va a 8. Y empieza como a crecer rápido, ¿no? Eso justamente es un crecimiento exponencial. Por eso se dice, cuando algo se dice crece de manera exponencial, lo que uno está queriendo decir es que crece rápido. Ah, Hasta acá más o menos tiene un crecimiento normal, pero ya cuando aumentamos una unidad más, se nos va bastante para arriba. Y si aumentamos otra, se nos va a 16. Y cada vez, a medida que damos un paso, el aumento en i es mucho más grande. Fíjense, de este a este aumenté una unidad. De este a este aumenté 2. De este a este voy a aumentar 4. Después aumentó 8, aumentando un solo valor en x, ¿no? O sea, para x igual 3 se me va a 8. O sea, de acá a acá aumenté en i 4. Estaba en 4, aumenté 4 más, se me fue a 8. Y cuando le doy a la cuarta, se me va a 16. O sea, de 8 a 16 aumentó 8. Por eso se le llama crecimiento exponencial, justamente. Porque empieza a crecer muy rápido. Sí. ¿Qué cosa? como que se va duplicando, digamos, a la par que va subiendo. Te escucho re mal. No sé, digo como que se va duplicando a la par que va subiendo. Ah, claro. Por cada aumento que haga en X, el de Y se va duplicando al anterior. Entonces, crece mucho más rápido en Y que en X. Por eso se nos hace muy alta. Bueno, esta es f de x igual a 2
a la X. Tendríamos que ver, fíjense, esta está dentro de cuál de estas dos. Uno más infinito. Claro, está acá, está en este tipo, y es creciente. ¿Se acuerdan que los logaritmos que tenían base, que pertenecían a esto, también eran funciones crecientes? Tendríamos que probar con una función en donde la base de la potencia esté dentro de este valor, dentro de este rango. ¿Va? Entonces podríamos pensar qué va a pasar con f de u medio, por ejemplo. F de x igual u medio a la x. Entonces, cuando la x vale 0, nos da 1, ¿o no? Un medio a la 0 nos va a dar 1. Cuando la x vale 1, nos va a dar un medio. Así que voy a estar acá. Cuando la x vale 2, nos va a dar un cuarto. ¿Ven alguna cosa que sucede? Está de vuelta esa simetría. Pero es una simetría axial en vez de con respecto al eje X, con respecto al eje Y. ¿Se ve? Sí. Entonces, si hacemos, por ejemplo, el menos 1 debería darnos 2. Y es cierto, un medio a la menos 1 nos da 2. Así que va a estar acá. Y un medio a la menos 2 nos va a dar 4. Entonces, cuando la base de la exponencial tiene una base entre 0 y 1, ¿sí? Va a ser decreciente. Bien. Bueno, queda un minuto y me parece como ya un montón seguir. Lo que vamos a hacer el lunes es ver lo que nos falta de esto de función módulo, que no se asusten, es partir de la definición de módulo, que ya la recontra usamos para las ecuaciones e inecuaciones, y entender, digamos, cómo se comporta desde la función, desde la idea de función. Pero no es muy difícil. Entonces, el lunes vamos a ver eso y después vamos a hacer todos ejercicios de los que ustedes quieran. Si ustedes quieren ir viendo alguno que quieren que hagamos, el lunes me lo dicen y lo hacemos. Pero ya la semana que viene, tanto el encuentro del lunes como el del viernes va a ser bien de práctica. Ok. ¿Sí? O sea, el lunes terminamos con esto de función módulo y después nos ponemos a practicar. Y el viernes todo de práctica. Bueno, profe, está bien. Bueno, listo, me despido. Que